Hola a todos, soy David, vuestro profesor de Introducción a la Economía para Turismo en tu Academia Fácil. Y bueno, la mecánica de este curso va a ser ir explicando los diferentes temas, ir explicando también paso a paso los diferentes ejercicios, tanto de la prueba de evaluación continua como de exámenes, y explicar también paso a paso los ejercicios de cada examen. Bien. Entonces, en este primer tema, que es un poco introductorio sobre qué es la economía, de qué se ocupa, ¿no? Pues vamos a ver, como veis ahí, la definición de economía, los diferentes tipos de bienes, su clasificación, etcétera, ¿no? Pues bueno, es un poco ya os digo, el tema introductorio, ¿no? Entonces, los tres primeros temas, digamos que son bastante más sencillos y más un poco pues leerlos así por encima, quedarnos con la idea principal y luego a partir del tema 4 sí que entramos ya un poco más eh, a ver un poco pues lo que sería el mercado, la oferta, la demanda, las funciones de producción, cómo producen las empresas, etcétera. ¿Vale? Ahí ya abarcamos un poco más de teoría económica. Vale, entonces, bueno, en este primer tema, como veis ahí, que es la economía y de qué se ocupa, pues tenemos primero la definición de economía, donde nos dice, la economía se ocupa de las elecciones que tenemos que realizar con los medios disponibles, que siempre son escasos y limitados, para satisfacer nuestras necesidades, que son a su vez crecientes e ilimitadas. ¿Vale? Es decir, siempre que queremos tomar una decisión, nos encontramos con medios que van a ser limitados, nuestros recursos siempre son escasos y limitados, mientras que nuestras necesidades que queremos satisfacer, ¿vale? Pues siempre queremos satisfacer un número mayor de necesidades y por tanto esas necesidades van a ser siempre crecientes y a su vez ilimitadas, ¿no? Entonces, como nuestros medios son más pequeños que nuestras necesidades, pues de eso se trata la economía precisamente, de elegir, ¿vale? De priorizar unos medios frente a otros. ¿Vale? Entonces, es por ello por lo que hay que buscar soluciones a esos problemas que os digo de la escasez relativa. ¿Vale? Pese a la mejora incuestionable de las condiciones de vida, los problemas económicos se siguen presentando en nuestro día a día. Es decir, que aunque hoy en día estemos en una era de desarrollo económico como nunca antes lo ha habido, ¿vale? El problema de esa escasez, pues bien, nuestros medios, ¿vale? Aunque sean, ¿vale? Aunque los medios sean mayores que hace 3 4 5 siglos, ¿no? Y que por supuesto que en el comienzo de la humanidad, etcétera, siguen siendo escasos, ¿vale? Con respecto a nuestras necesidades, ¿vale? Entonces, por eso dice, pese a la mejora incuestionable de las condiciones de vida, ese problema económico de la escasez se sigue presentando y por tanto sigue habiendo necesidad de esa economía, ¿vale? Y de elegir los medios frente a las necesidades. Por tanto, llegamos a la definición de economía, que se puede definir como la ciencia que se ocupa, ¿vale? De la manera en que se administran unos recursos, como hemos visto, que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos entre los miembros de la sociedad. ¿Vale? Producir bienes y servicios y distribuirlos en la sociedad. Bien, luego aquí tenemos la definición, ¿vale? de Lionel Robbins, ¿vale? Un economista del siglo XX, donde dice la ciencia económica es el estudio de la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos susceptibles de usos alternativos. Bien, en esos usos alternativos es la clave para entender el coste de oportunidad, ¿vale? Aquí ya os lo pongo, aunque luego más adelante en el tema lo vamos a ver, que es aquel coste en el que se incurre al realizar una acción para satisfacer una necesidad y renunciar a otra de ellas, ¿vale? Es decir, la clave siempre que veáis coste de oportunidad es renuncia, ¿vale? Hacemos una cosa, renunciamos a otra, ¿vale? Es decir, leo, no puedo pasear, ¿vale? O voy al cine, no puedo ir en la hora y media, por ejemplo, que dure la película, no puedo ir de tiendas a la vez, ¿vale? Es decir, espero que eso se entienda, ¿vale? El coste de oportunidad siempre es el coste en el que incurrimos al renunciar a
a algo, ¿vale? Para hacer otra cosa. Bien, bienes y servicios, ¿no? Entonces, como hemos dicho, para que la acción humana sea considerada económica, es necesario que los bienes y servicios sean escasos, ¿vale? Porque si no, lógicamente, pues no haría falta la economía si los bienes y servicios y nuestros medios, ¿vale? fueran ilimitados, ¿vale? No haría falta esa elección, ¿no? Bien, y a su vez que tengan usos alternativos. Entonces, primero, por el carácter del bien, ¿vale? Podemos elegir entre bienes libres y bienes económicos, ¿vale? Esto es muy fácil. Los bienes libres son aquellos que no presentan escasez, ¿vale? El aire, el sol, podemos disfrutar de ellos y no se agotan, ¿vale? No es un bien que conforme consumamos más de él, tengamos menos de ese bien, ¿vale? Por tanto, son bienes realmente que no son bienes económicos, porque como no tienen escasez, pues no hay que economizarlos. Bien, los bienes económicos, por tanto, son aquellos que presentan escasez relativa con respecto a esos fines, ¿vale? Como hemos dicho antes, como puede ser un coche, unas zapatillas, etcétera. Bien, por la naturaleza del bien, bueno, podemos tener bienes de consumo, ¿vale? Y a su vez bienes de capital, ¿vale? Dentro de los bienes de consumo, que son aquellos que satisfacen directamente, ¿vale? La clave es directamente las necesidades humanas, mientras que los bienes de capital satisfacen indirectamente, ya que son aquellos que se utilizan para producir otros bienes, ¿vale? Entonces, esos bienes de consumo, como puede ser un coche, ¿vale? O una bebida, tengo sed, bebo agua y por tanto estoy satisfaciendo directamente esa sed, mientras que el bien de capital, como puede ser la botella donde luego va a ir el agua, sería un bien de capital, ¿vale? Esa botella todavía vacía, pues no satisface directamente la necesidad de esa sed, pero sí indirectamente, dado que a través de ese bien nos va a permitir llegar al bien de consumo final. Bien, entonces dentro de los bienes de consumo, muy sencillo, ¿vale? Bienes de consumo duraderos y no duraderos, ¿vale? Entonces el propio nombre ya nos indica a qué hace referencia cada uno de ellos, ¿vale? Los bienes de consumo duraderos son aquellos que se pueden utilizar más de una vez sin agotarse, como puede ser un coche, ¿vale? Mientras que los bienes de consumo no duraderos se agotan con su uso, ¿vale? Se agotan con su uso, como puede ser el agua que habíamos dicho antes, ¿vale? Una bebida. Bien, por la función que tenga un bien, ¿vale? Podemos tener bienes intermedios o bienes finales. ¿Vale? Entonces, bienes intermedios necesitan alguna transformación para convertirse en un bien final, ya sea un bien de consumo o de capital, mientras que los bienes finales no necesitan ninguna transformación. Bien, lo importante de esta clasificación es que entendáis, ¿vale? Que un bien sea de consumo o de capital, que sea intermedio final, etcétera, ¿vale? No es característica intrínseca del bien, es decir, no le es propia de cada bien, ¿vale? Es decir, depende del uso que demos a ese bien, ¿vale? Es decir, de la valoración subjetiva que hagamos cada uno de nosotros de ese bien, podrá ser un tipo de bien u otro, ¿vale? Por ejemplo, las fresas pueden ser bien de consumo final si nos las comemos, ¿vale? Pues con un yogur, por ejemplo, en un postre o así, tal cual, ¿no? Entonces, bien, o puede ser un bien intermedio si las utilizamos para hacer un zumo de fresa o una mermelada de fresa, ¿vale? ¿Entendéis bien? Es decir, es el mismo bien, las fresas, unas fresas, pero en función de si las queremos para consumo inmediato o si las queremos para producir otro bien, ¿vale? Pues tendremos un bien intermedio o un bien final, ¿vale? Otro ejemplo, el ordenador, ¿vale? Si lo utilizamos para ocio, pues es un bien de consumo, ¿vale? Pero si lo utilizamos para teletrabajar, ¿vale? Le estamos dando un uso de un bien de capital que nos permite producir otros bienes o otros servicios, ¿vale? Por tanto, ya os digo,
eh, las características de esta clasificación no son intrínsecas del bien, ¿vale? Sino que dependen de la valoración que haga el individuo de ello, es decir, valoración subjetiva. Bien, podemos ahora ver las tres preguntas clave en economía, ¿vale? Donde tenemos la pregunta de qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, todas las sociedades han tenido que elegir entre unas producciones u otras y el destino que deben dar a sus recursos productivos. También los individuos tomamos decisiones que afectan a cómo empleamos nuestras capacidades a la hora de aceptar un empleo u otro o cómo utilizamos nuestro tiempo a la hora de decidir entre trabajo y ocio. Una vez tomadas las decisiones oportunas sobre lo que se va a producir, es preciso decidir cómo se van a producir, ¿vale? Es decir, primero tenemos que elegir qué producir, ¿vale? ¿Qué necesitan las personas para satisfacer de un modo mejor sus necesidades? ¿Vale? Y una vez que sabemos qué producir, pues cómo lo vamos a producir, ¿no? Es decir, ¿qué producir? Pues si queremos producir coches o motos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesita en mayor medida la sociedad en función de esas valoraciones subjetivas de cada individuo? Luego, una vez que sabemos que quieren producir, que hay que producir, por ejemplo, coches, ¿no? Pues cómo producirlo, con qué factores de producción, ¿no? Entonces, y finalmente, pues se deben tomar determinadas decisiones en función, ¿vale? De la tercera cuestión, es decir, para quién producir esos bienes, ¿vale? Pues bien, cuando se da respuesta a estas preguntas, ¿vale? Se configura un sistema económico, ¿vale? Al conjunto formado por el marco institucional y los procesos de toma de decisiones de los diferentes agentes económicos se denomina sistema económico, es decir, tenemos un marco institucional formado por las diferentes instituciones de una economía y por estos procesos de toma de decisiones, es decir, por la respuesta a estas tres preguntas, pues sumamos ese marco institucional y estas tres preguntas y obtenemos un sistema económico. Bien. En esta asignatura, el sistema económico que se analiza es la economía de mercado, de un sistema social de mercado en el que muchas de las decisiones que toman los diferentes agentes económicos tienen lugar en el mercado, como veremos en el tema 4 me parece. Ahí es donde vamos a ver lo que es el mercado, cómo se analiza, cómo se determina el equilibrio, qué es la oferta, qué es la demanda, pero también veremos determinados problemas que pueden surgir en los mercados y la necesidad de la intervención del sector público. ¿Vale? Por eso se dice que es sistema social de mercado, es decir, la mayoría de decisiones se toman en el mercado, pero tenemos cierta intervención del sector público y de ahí la palabra social, ¿vale? Pero bueno, esto será una de temas más adelantados donde profundizaremos en eso. Bien, la diferencia entre economía positiva y economía normativa es bastante sencilla, ¿vale? Es decir, la economía positiva se refiere a lo que es, ¿vale? Es decir, analiza de forma objetiva la realidad y las afirmaciones de economía positiva se pueden contrastar, de hecho, con datos y estadísticas. Es decir, por ejemplo, decir la tasa de paro en España es más alta que en Alemania es un dato, es decir, es algo objetivo, no es una opinión y por tanto sería economía positiva, ¿vale? Donde veis que el verbo es, pues ya nos está indicando que es economía positiva, ¿vale? Porque como decíamos, la economía positiva hace referencia a lo que es, mientras que la economía normativa se refiere a lo que debería ser. Por tanto, ya estamos dando una opinión, ¿vale? Es decir, estamos ofreciendo juicios de valor acerca de lo que consideramos bueno o malo. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, decir, para reducir la tasa de paro deberían reducirse los impuestos al trabajo, ¿vale? Ya no es algo que se pueda contrastar con datos y estadísticas, ¿no? Sino que estamos dando una opinión, estamos dando, ¿vale? Ese verbo deber, ¿vale? Deberían reducirse y por tanto estamos ofreciendo un juicio de valor, ¿vale? Por lo tanto, economía positiva, economía normativa. Bien, la producción de bienes y los factores de producción, que tiene bastante relación con lo que hemos visto antes
con respecto a los tipos de bienes, ¿no? Entonces, como hemos visto en el apartado anterior, las necesidades humanas se satisfacen con diferentes tipos de bienes. Los recursos productivos o factores de producción son aquellos que permiten transformar unos bienes en otros. Entonces tenemos, por un lado, los bienes de consumo, que son bienes finales, como hemos dicho antes, por ejemplo, esas fresas que nos comemos. Los bienes intermedios, ¿vale? Esto ya lo hemos visto antes, necesitan diferentes transformaciones para llegar al bien final, ¿vale? Entonces, son bienes de segundo orden cuando necesitan una transformación, ¿vale? Si necesitan dos transformaciones, serían bienes de tercer orden y así sucesivamente, tres transformaciones, bienes de cuarto orden, etcétera. La producción consiste en realizar los pasos necesarios para transformar los bienes a fin de hacerlos aptos para el consumo y capaces de satisfacer necesidades. Es decir, que la producción transforma los bienes, básicamente, como hemos dicho antes, para satisfacer esas necesidades. Por este motivo, en esta idea de producción se deben incluir no solo los aspectos de la fabricación, sino otros como el transporte o el comercio, que permiten poner a disposición de los que permiten poner, perdón, los bienes a disposición de los consumidores. En esta cadena de la producción partimos siempre de una serie de recursos que no han sido creados por las personas, ¿vale? Muy importante, recursos que no han sido creados por las personas, ¿vale? Que serían los factores originarios de producción, como la tierra o los recursos naturales, como puede ser el petróleo, por ejemplo, ¿no? Y luego tendríamos también, ¿vale? Además de esos factores originarios de producción, y tendríamos el trabajo, que es la aportación que hacen directamente las personas, ¿vale? Al proceso productivo. Bien, los factores originarios, es decir, tierra o recursos naturales junto al trabajo, ¿vale? Y junto a los bienes de capital, forman los tres factores productivos de cualquier sistema económico, ¿vale? Tierra, trabajo y capital. Estos factores tienen asociado una retribución. Entonces, la remuneración de la tierra y los recursos naturales es lo que conocemos como renta, ¿vale? La del trabajo sería el salario y la del capital sería el interés. A estos factores de producción se suma la tecnología, que hace referencia a cómo combinamos los factores de producción en ese proceso productivo, ¿vale? Y además, también muy importante en este proceso sería la función empresarial, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de descubrir oportunidades de beneficio para satisfacer un fin o necesidad subjetiva. ¿Vale? Por tanto, muy importante añadir a los tres factores de producción, tierra, trabajo y capital, con sus respectivas retribuciones, renta, salario e interés, sumar la tecnología y la función empresarial. Bien, la economía circular, por su parte, ¿vale? Aunque esto también en un tema posterior lo vamos a ver un poco más, ¿vale? Detallado, pero bueno, este apartado básicamente nos dice la diferencia entre la economía lineal, ¿vale? Y la economía circular, o la economía, digamos, que no tenía en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente y la que sí lo tiene, ¿vale? Entonces, como dice ahí, constituye una alternativa al actual modelo de producción y consumo de usar y tirar, ¿vale? Para la consecución de los retos medioambientales y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Se trata de un conjunto de procesos en los que el valor de los recursos y de los productos se mantienen en circulación el mayor tiempo posible, a la vez que se reducen al mínimo tanto la generación de recursos como los impactos negativos derivados para la salud y el medio ambiente. ¿Vale? Como dice ahí, de la economía lineal, producir, consumir, tirar, ¿vale? A la economía circular, reducir, reciclar y reutilizar. Bien, la elección y el coste de oportunidad. Como hemos visto antes, la economía trata de la escasez y la elección, ¿no? Los bienes de los que disponemos, los recursos de los que disponemos para satisfacer nuestras necesidades nunca son suficientes, ¿vale? Por lo que es preciso elegir. Como hemos dicho antes, la economía sería esa ciencia precisamente de la elección. Ciencia que nos permite elegir unos recursos para satisfacer unas necesidades. Bien, la elección que realicemos dependerá de nuestros gustos, de nuestros ingresos, del precio que tengan los bienes
en el mercado, de nuestra idea de los bienes, etcétera. Bien, como hemos visto también antes brevemente, esta elección, es decir, qué opción elijo frente a otras alternativas, supone un coste de oportunidad, ¿vale? Que es, como os he dicho antes también, la renuncia, ¿vale? Cuando llevamos a cabo una acción. Por ejemplo, si decidimos ir al cine, no podemos al mismo tiempo dedicarnos al estudio. Nuestra elección de ir a ver una película nos impide estudiar y ese sería el coste de oportunidad. Como los recursos con que cuentan los individuos, las empresas o los gobiernos son limitados y escasos, solamente se puede satisfacer una necesidad si se deja de satisfacer otra. Como no tenemos los recursos, no son ilimitados, ¿vale? Pues tenemos que elegir. Entonces, al elegir, si hacemos una cosa, no podemos hacer otra. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante también, no solo en la economía individual, digamos, ¿vale? Sino también en la política económica. ¿Vale? Si un gobierno gasta más, por ejemplo, en pensiones, son recursos que no puede destinar a sanidad o educación. ¿Vale? Lo que podrá hacer es aumentar a lo mejor el gasto público para aumentar una u otra, pero los euros que destina a pensiones no los puede destinar a su vez a sanidad o educación. ¿Vale? Y por tanto, siempre tenemos que elegir muy bien dónde destinamos, en este caso, el dinero público. Bien, el último apartado de este tema, nada, nos hace referencia a la elección y la eficiencia, donde vamos a ver el modelo de la frontera de posibilidades de producción, que resume, digamos, muy bien tanto ¿vale? La idea de coste de oportunidad como la idea de eficiencia. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la eficiencia? Pues producir lo máximo posible, ¿vale? Con el menor número de recursos posibles. ¿Vale? Como dice ahí, los recursos, como hemos dicho, son escasos, debemos emplearlos de la mejor forma posible, es decir, de forma eficiente, no malgastar recursos. Entonces, en economía consideramos que una situación es eficiente, ¿vale? Cuando no es posible producir más de un bien sin tener que renunciar a la producción de otro. ¿Vale? Si podemos aumentar la producción de algún bien sin reducir la de otro, es que disponíamos de recursos no utilizados, ¿vale? Y por tanto no nos encontrábamos en una situación eficiente. ¿Vale? Y esto se ve muy bien en el modelo de la frontera de posibilidades de producción. ¿Vale? Es un modelo muy sencillo, pero como pongo aquí abajo, eh, pone de manifiesto o explica, ¿vale? De forma breve, pero muy bien, ya os digo, tres aspectos fundamentales en economía, como puede ser la eficiencia, el coste de oportunidad, como os digo, y también el crecimiento económico. ¿Vale? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, cómo se ve un gráfico de la frontera de posibilidades de producción, es decir, una economía que produce vegetales y peces. Entonces, ¿qué quiere decir esta frontera? ¿No? Pues nos delimita la máxima producción de ambos bienes con los recursos que tiene esta economía, ¿vale? Con los factores productivos que tiene esta economía. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que partimos de 60 vegetales y 0 peces. Bien, a medida que vamos produciendo más peces, ¿vale? Dado que no podemos usar todos los recursos que queramos, dado que estos son limitados, como hemos visto en el tema, tenemos que ir renunciando a vegetales. ¿Vale? Entonces, como dice aquí, todas las combinaciones que se encuentran sobre la frontera son combinaciones eficientes. Como hemos dicho, es la máxima producción posible con nuestros factores, con nuestros recursos disponibles. ¿Vale? Y por tanto, el punto A, el B, el C, el D y el E serían combinaciones eficientes porque produciríamos lo máximo posible con nuestros recursos. Bien, las combinaciones que se encuentran por debajo, ¿vale? Son alcanzables, es decir, esta economía podría producir 10 peces, 30 vegetales, ¿vale? Es decir, este punto de aquí. Pero ¿por qué sería ineficiente? Porque con los recursos que tiene esta economía estamos viendo que si produce 10 peces, puede producir hasta 55 vegetales, ¿vale? Que sería el punto B.
Y a su vez, ¿vale? Si produce 30 vegetales, como en este punto que decíamos ineficiente, podría producir hasta 30 peces. Bueno, producir peces, bueno, pescar 30 peces. Entonces, si se queda aquí, pues vemos que es ineficiente porque podría llegar hasta el punto B o hasta el punto D con los mismos recursos, ¿vale? Como decíamos antes, la definición, ¿vale? El punto eficiente sería el B y el D porque ahí ya no sería producir, ya no sería posible producir más de un bien sin ¿vale? Teniendo que renunciar al otro. Mientras que si partimos de aquí, podemos producir más de uno o más del otro sin necesidad de esa renuncia. ¿Vale? Bien, y luego, por tanto, lo que se encuentra por encima de la frontera son directamente imposibles de alcanzar, dado que hemos dicho que la definición de esta frontera es precisamente la cantidad máxima de producto, la producción máxima con nuestros recursos. Es decir, podríamos obtener 60 vegetales y a la vez 40 peces, que sería más o menos por aquí, pues lógicamente no, ¿vale? Porque el 60 en vegetales lo que nos dice es si nos dedicáramos solamente a producir vegetales, 60, y si nos dedicáramos solamente a elegir peces, a pescar peces, podríamos obtener 40. ¿Vale? Pero por tanto, a la vez 60 vegetales y 40 peces está fuera. ¿Vale? Y por tanto, sería una combinación imposible. ¿Vale? Entonces, como decíamos, pues ya hemos puesto de manifiesto el tema de la eficiencia. El tema de coste de oportunidad, pues hemos visto lo que era la renuncia, ¿no? Y por tanto, en este gráfico es muy fácil de ver. Por ejemplo, si estamos en el punto B, ¿vale? Y quiero producir más peces, pues tengo que ir renunciando a vegetales, es decir, me voy yendo, ¿vale? A la derecha a medida que voy bajando en vegetales, ¿vale? Y por tanto, por ejemplo, del punto B al punto C, de 10 peces a 20 peces, gano 10 peces, pero pierdo 10 vegetales. Y por tanto, ¿cuál es el coste de oportunidad? Uno. Es decir, un pez más, ¿vale? Sería más un pez menos un vegetal, ¿vale? Para que lo entendierais. Por tanto, y da igual del punto C al punto D, lo mismo y así sucesivamente, ¿vale? Lo que vemos aquí es que como esta frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Es cóncava, que no es lineal, ¿vale? Lo que nos quiere decir es que ese coste de oportunidad es creciente, ¿vale? Y de hecho lo podemos ver muy fácil como esa pendiente se va inclinando. La pendiente a su vez es el coste de oportunidad, ¿vale? Vemos como aquí es más plana que, por ejemplo, aquí, ¿vale? Entonces eso lo que quiere decir, ya os digo, es, ¿vale? Que la pendiente va, o sea, va aumentando porque el coste de oportunidad se hace cada vez mayor. Bien, y luego la idea de crecimiento económico es que a través de este modelo podemos también graficar eh, ese crecimiento económico. Si ¿vale? Aunque esto, bueno, lo veremos también en ejercicios de la PEC, ¿vale? Donde con datos y dibujaremos la frontera y veremos, ¿vale? El crecimiento y tal, pero bueno, rápidamente, para que entendáis la noción de crecimiento económico, ¿no? Pues sería esa capacidad de la economía para producir más cantidad de bienes y servicios, ¿vale? Pero esa mejoría puede ser resultado del incremento de los recursos productivos, ¿vale? O una mejora de la tecnología, ¿vale? Entonces, o tenemos más recursos, por ejemplo, pues porque tengamos ¿vale? Un número mayor de superficie cultivable y aumentemos la cantidad de vegetales, ¿vale? O porque descubramos nuevos ríos, nuevos mares donde podamos pescar más y por tanto mayor cantidad, o teniendo el mismo número de tierra y de mares, ¿vale? Obtenemos una tecnología, es decir, por ejemplo, mejores cañas de pescar, mejores redes, ¿vale? O un fertilizante más rápido y por tanto, ¿vale? Aunque tengamos la misma cantidad de tierra cultivable, podemos producir mayor cantidad dado que el proceso es más rápido, por ejemplo, ¿vale? Es decir, entonces, el crecimiento económico puede venir tanto de los recursos como de la tecnología, ¿vale? Y la forma de graficarla
ya digo que lo veremos detenidamente en los ejercicios, pero simplemente es que si es una mejora tecnológica que nos permite producir más de los dos bienes, es un desplazamiento, ¿vale?, hacia la derecha. Si hay un empeoramiento, lógicamente, hacia la izquierda, ¿vale? Y si es simplemente, pues imaginaros que solamente, ¿vale?, se ha producido un aumento de la tierra cultivable, pues se abrirían vegetales, ¿vale?, pero terminaría en el mismo número de peces, es decir, solo se vería aquí el aumento, ¿vale?, o ese crecimiento económico solo en uno de los bienes. O igual si se descubren nuevos ríos, pero la tierra cultivable es la misma, pues partimos de A, ¿vale?, pero abrimos la cantidad de peces, lógicamente, porque si hemos descubierto nuevos ríos, podemos producir más peces, se va hacia la derecha en peces, pero sigue saliendo de 60 en vegetales, dado que la tierra cultivable es la misma, ¿vale? Entonces ya os digo, o desplazamiento, ¿vale?, o rotación sobre uno u otro de los ejes, ¿vale? Por tanto, este sería el tema uno con respecto a la teoría, ¿vale? Luego tendréis otro vídeo donde explicaré este tipo test con las preguntas de dicho tema.